Las mentiras de la Iglesia Católica, capítulo 3, ¿qué pasó en el Concilio de Nicea? Como dije en el capítulo 2 de este audiolibro, la Iglesia Católica nació en este concilio como organización, ya que antes de este momento se le llamaban cristianos a los seguidores de Cristo. En este vídeo explicaré las cosas más importantes que acontecieron en este concilio y los dogmas y doctrinas que se estipularon, así como la unificación de los cristianos se derivó en la Iglesia Católica Romana y el cisma del resto se derivó en la Iglesia Católica griega. El emperador Constantino I acababa de imponer su dominio sobre la totalidad del Imperio Romano después de vencer a Magencio. Previamente, Constantino ya había dado muestras de sus simpatías por el cristianismo al dictar el Edicto de Milán del año 313, que daba a los cristianos libertad para reunirse y practicar su culto sin miedo a sufrir persecuciones. No obstante, el emperador era consciente de las numerosas divisiones que existían en el seno del cristianismo, por lo que, siguiendo la recomendación de un sínodo dirigido por Osio de Córdoba en ese mismo año, decidió convocar un concilio ecuménico de obispos en la ciudad de Nicea, donde se encontraba el Palacio Imperial de Verano. El propósito de este concilio era establecer la paz religiosa y construir la unidad de la Iglesia cristiana. En aquellos momentos, la cuestión principal que dividía a los cristianos era la denominada controversia arriana, es decir, el debate sobre la naturaleza divina de Jesús. Un sector de los cristianos, liderado por el obispo de Alejandría, Alejandro, y su discípulo y sucesor Atanasio, defendía que Jesús tenía una doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. En cambio, otro sector liderado por el presbítero Arrio y por el obispo Eusebio de Nicomedia, afirmaba que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que, habiendo sido creado, no era Dios mismo. Este fue el primer concilio general de la historia de la Iglesia cristiana, a excepción del llamado Concilio de Jerusalén del siglo I, que había reunido a Pablo de Tarso y sus colaboradores más allegados con los apóstoles de Jerusalén encabezados por Santiago el Justo y Pedro. En este concilio el pontífice romano asumió la responsabilidad secular así como la espiritual, y en el siglo XI se arrogó a sí mismo el título de papa. Que significa padre, en calidad de gobernante paternal de todas las cosas. Constantino I fue quien convocó, financió y presidió el Concilio de Nicea I, que es donde se compila y nace el Nuevo Testamento tradicional. Existía el peligro real de que todos los obispos y sacerdotes, asistentes al concilio, fueran asesinados en caso de que Constantino I no hubiese logrado imponer su particular religión, la divinización de Jesucristo, afirmar que él era el mismísimo Dios. Se decidió por votación, en dicho concilio, a pesar de haber tenido un gran número de obispos opositores, aunque fuese de manera tímida y prudente. La vida y obra de Jesucristo, antes del concilio ecuménico de Nicea I, era bastante diferente a como quedó consignada en dicho concilio. Los 318 obispos que asistieron a dicho concilio, se presentaron con más de 80 documentos cristianos, más de 40 evangelios, apuntes de Andrés y otros seguidores, hechos, epístolas, apocalipsis, etc. Y que de los más de 1000 obispos que no pudieron asistir, un alto porcentaje no estuvo de acuerdo con incluir tan solo 4 evangelios. Y que solo firmaron las actas finales 220 obispos. Destacados teólogos y prestigiosos profesores de religión, de las más importantes facultades de teología del mundo, sostienen que lo que se compiló en el Concilio de Nicea I es, básicamente, la doctrina del paganismo fusionado con el cristianismo, muy distante de las enseñanzas de Jesucristo, pero sí, muy similar al mitraísmo del emperador Constantino I. No es mi intención evangelizar a nadie sobre una doctrina en específico. Los dogmas que se estipularon en el concilio son los siguientes: el dogma de la Trinidad según la Iglesia Católica. El dogma de la superogación, que consiste en que al tomar la hostia y el vino tomamos literalmente la sangre de Cristo, o sea que el agua se convierte en sangre al entrar en nuestro cuerpo, repito, no en un sentido filosófico ni metafórico sino literal. Se estipuló el día del nacimiento de Jesús. Se estipuló que Jesús nació el 25 de diciembre. No existe ninguna evidencia que indique que Jesús hubiera nacido el 25 de diciembre. Más bien, la evidencia demuestra lo contrario. En otro vídeo explicaré cuáles son esas otras evidencias. En este concilio se estipularon los ritos, procedimientos, oraciones, ordenaciones, organizaciones seculares y casi todo lo que constituye ahora a la Iglesia Católica. Y todo se hizo por votación. Soy opinión anónima, una persona en algún lugar de México que se opone a las mentiras de las grandes organizaciones religiosas. Si te gustó el video, compártelo. Hasta luego.